El espacio vacío que rodeaba el tercer planeta no había visto un alma viviente en 20.000 años. El comandante Zeai ajustó sus 4 ojos mientras observaba a través de la pantalla de su nave patrulla. El amanecer eterno avanzaba lentamente por la oscura región que el Consejo Galáctico llamaba Sector 7 Alpha. Este lugar había estado marcado como espacio muerto durante tanto tiempo que la mayoría de los extraterrestres habían olvidado su existencia. Zexai pertenecía al Imperio Brex, uno de los grupos más poderosos de la galaxia. Su gente tenía una piel cristalina que cambiaba de color según su estado de ánimo. En ese momento, su piel mostraba el azul apagado del aburrimiento. Llevaba 3 meses patrullando estos confines del espacio y no había encontrado más que rocas y viejos trozos de metal flotando. Los registros del ordenador de su nave contaban una historia sencilla. Hace mucho tiempo, una especie primitiva había vivido en el tercer planeta de este sistema. Se llamaban a sí mismos humanos. Estas criaturas habían enviado señales de radio al espacio durante cientos de años. Las señales transmitían extraños sonidos que llamaban música e imágenes en movimiento de su vida cotidiana. El Consejo Galáctico había monitoreado estas transmisiones con cierto interés. Entonces, un día, las señales simplemente cesaron. El Consejo envió un equipo de reconocimiento a investigar. Encontraron que el planeta seguía allí, azul y verde, pero en completo silencio. Sin ondas de radio, sin señales de calor de las ciudades, sin rastros de tecnología. Era como si toda la especie hubiera desaparecido de la noche a la mañana. El equipo de reconocimiento marcó el planeta como extinto y pasó a asuntos más importantes. Eso había sido hacía 20.000 años. Zexai bostezó, un sonido que salió como un silbido agudo por sus respiraderos. Estaba a punto de ordenar a su tripulación que se trasladara al siguiente sector cuando su operador de sensores, un joven Vex llamado Killnex, emitió un chasquido alarmado. «Comandante, estoy detectando algo inusual». Killnex anunció a través del dispositivo de traducción que todas las especies galácticas usaban para comunicarse. Hay un gran objeto moviéndose por el campo de asteroides cerca del planeta muerto. La piel de Zexai se tornó inmediatamente naranja brillante, el color de la sorpresa y la preocupación. «Muéstrame», ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar las lecturas de los sensores. Lo que vio Zexai hizo que su piel se tornara blanca pálida, el color del miedo. Moviéndose entre las rocas flotantes había una nave como ninguna en la base de datos galáctica. Era enorme, al menos 50 veces más grande que su propia nave. Pero el tamaño no era lo que lo asustaba. La nave era completamente negra. No el gris oscuro de la mayoría de las naves militares, sino un negro perfecto que parecía absorber toda la luz que la tocaba. Se movía sin hacer ruido, sin dejar rastro de energía, sin producir calor. La superficie de la nave era tan lisa que parecía como si un trozo del cielo nocturno se hubiera desprendido y comenzara a moverse. «Realiza un escaneo profundo», ordenó Zexai con voz ligeramente temblorosa. «Quiero saberlo todo sobre esa nave». Killnex trabajaba frenéticamente en su panel de control. Después de varios minutos, levantó la vista confundido, coloreando sus rasgos de cristal. «Comandante, los escáneres no muestran nada. No hay señales de energía, ni señales de vida, ni emisiones electromagnéticas. Según nuestros instrumentos, no hay nada ahí. Pero podemos verlo», señaló Zexai. «Sí, señor. Podemos verlo con nuestros ojos, pero nuestra tecnología dice que no existe». Zexai contempló la nave imposible. En sus 40 años de servicio militar, se había topado con muchas cosas extrañas en la inmensidad del espacio. Había visto gas, nubes que cantaban canciones antiguas, cristales que podían pensar y seres de energía que existían sin forma física. Pero nunca había visto nada que pudiera ocultarse de los sensores de Breck y permanecer visible a simple vista. La nave negra continuó su silencioso viaje a través del campo de asteroides. Se movía con determinación, sin dejarse llevar como una nave abandonada, sino viajando en línea recta hacia las regiones interiores de la galaxia. Zexai se dio cuenta, cada vez más alarmado, de que si la nave mantenía su rumbo actual, atravesaría 3 importantes sistemas estelares, incluido el mundo natal de los Brex. «Senor», Killnex intervino de nuevo. «La nave está cambiando de dirección. Parece dirigirse directamente hacia el espacio de la República Zati». La República Zati era otra gran potencia de la galaxia, conocida por su tecnología avanzada y su carácter pacífico. Habían sido aliados del Imperio Brex durante más de 5.000 años. Si esta misteriosa nave representaba una amenaza, los Zati serían los primeros en encontrarla.
Envíen un mensaje inmediato al Consejo Galáctico. Cexai ordenó. Clasificación alfa prioritaria. Díganles que hemos descubierto una nave de origen y capacidad desconocidos que se dirige hacia el espacio habitado. También envíen una copia al Comando de Defensa Silly. Mientras Kilnex comenzaba a transmitir los mensajes urgentes, Cexai continuó observando la nave negra. Había algo profundamente inquietante en su movimiento. La mayoría de las naves en el espacio debían seguir las leyes básicas de la física. Necesitaban combustible para acelerar. Producían calor al operar. Rastros de su paso por el espacio. Estas naves parecían ignorar todas esas reglas. Comandante, otro miembro de la tripulación preguntó, ¿deberíamos intentar contactar con la nave? Cexai consideró esta opción cuidadosamente. Su nave patrulla estaba armada, pero no demasiado. Si la extraña nave se mostraba hostil, el Amanecer Eterno no podría defenderse. Por otro lado, como representante del Consejo Galáctico, tenía el deber de investigar naves desconocidas en el espacio del Consejo. Abrir un canal de comunicación en todas las frecuencias conocidas, decidió. Protocolo estándar de primer contacto. La oficial de comunicaciones trabajó en su puesto durante varios minutos antes de informar. Señor, he probado todos los métodos de comunicación conocidos. Ondas de radio, entrelazamiento cuántico, pulsos de luz, incluso secuencias matemáticas básicas. No hay respuesta de la nave. La nave negra continuó su viaje como si el Amanecer Eterno no existiera. No mostró señales de detectar su presencia. Ninguna indicación de que le importaran sus intentos de comunicarse. Este comportamiento era muy inusual. La mayoría de las especies, incluso las hostiles, al menos reconocerían los intentos de contacto, aunque solo fuera para advertir a los demás que se mantuvieran alejados. Señor, anunció Kilnex, estoy recibiendo respuestas a nuestros mensajes. El Consejo Galáctico quiere que mantengamos la vigilancia e informemos de cualquier cambio. El Comando de Defensa Zati está enviando 3 cruceros para interceptar la nave. Cexai asintió, pero sintió una profunda inquietud. Algo en esta situación no cuadraba. Las naves no aparecían de la nada tras 20.000 años de espacio vacío. Las especies no construían naves que pudieran ocultarse de toda la tecnología de sensores conocida. Y lo más importante, las civilizaciones extintas no enviaban naves fantasma a través de la galaxia. Sin que Cexai y su tripulación lo supieran, a bordo de la misteriosa nave negra, el capitán Hake Morrison se encontraba en un puente mucho más avanzado que cualquier cosa que poseyera el Consejo Galáctico. Observó la pequeña nave de patrulla alienígena a través de sensores capaces de detectar átomos individuales a una distancia de varios años luz. La nave alienígena no representaba ninguna amenaza, pero su presencia significaba que el regreso de la humanidad a la galaxia había comenzado oficialmente. Morrison llevaba 20.000 años esperando este momento. El capitán Hake Morrison se encontraba en el centro del puente de mando a bordo de la UES Retribution y observaba el planeta azul a través de la pantalla principal. La Tierra se veía diferente ahora que hace 20.000 años, cuando partió. En lo que se suponía que sería una simple misión de exploración al sistema estelar más cercano, enormes anillos de metal y cristales rodeaban el planeta como joyas en una hermosa mujer. Cada anillo era en realidad una ciudad flotando en el espacio, hogar de millones de humanos que jamás habían caminado sobre tierra ni respirado aire natural. La misión que había traído a Morrison a este momento comenzó hace tanto tiempo que la mayoría de los humanos vivos hoy en día la consideraban historia antigua. Era un joven capitán entonces, ansioso por explorar las estrellas y encontrar nuevos mundos que la humanidad pudiera llamar hogar. Su nave había sido pequeña y primitiva comparada con la nave que ahora comandaba. El plan original era simple: viajar a Alpha Centauri, establecer una pequeña colonia e informar a la Tierra sobre sus hallazgos. En cambio, Morrison y su tripulación descubrieron algo que lo cambió todo. La DRA. Lisa Park se acercó al capitán con una tableta de datos en las manos. Era una de las pocas personas a bordo de la nave que realmente comprendía en qué se había convertido la humanidad durante su largo silencio. Su cabello estaba canoso a pesar de la avanzada tecnología médica que podía mantener a la gente joven durante siglos. Prefería envejecer de forma natural, dijo, porque le ayudaba a recordar cuánto tiempo había pasado realmente. Los registros genéticos muestran cambios interesantes en nuestra población, informó la doctora Park con su tranquila voz científica. Ahora tenemos más de 200.000 millones de humanos viviendo en el sistema terrestre. La mayoría vive en los anillos orbitales, pero también hay colonias permanentes en la Luna, Marte y varios de los asteroides más grandes.
Morrison asintió mientras continuaba contemplando su mundo natal transformado. La Tierra aún conservaba sus océanos azules y continentes verdes, pero ahora también tenía estructuras que se elevaban desde la superficie como dedos que intentaban tocar las estrellas. Estos eran los ascensores espaciales que conectaban el planeta con las ciudades orbitales de arriba. ¿Qué hay de nuestro nivel tecnológico?, preguntó Morrison. Dominamos la manipulación cuántica, continuó la doctora Park, leyendo desde su tableta. Podemos plegar el espacio para viajar más rápido que la luz sin usar los raros cristales de los que dependen otras especies. Hemos aprendido a manipular el tiempo a pequeña escala, que es como pudimos prolongar su vida y la de otros desde la misión original. Y lo más importante, hemos desarrollado lo que los antiguos registros llamaban física imposible. La física imposible era la clave de todo. Durante su largo viaje a las estrellas, Morrison y su tripulación se encontraron con algo que el resto de la galaxia había olvidado. Afuera. Escondidos en una pequeña luna que orbitaba una estrella muerta, encontraron ruinas dejadas por una antigua civilización. Las estructuras claramente no fueron construidas por ninguna especie conocida, y la tecnología en su interior superaba con creces todo lo que la humanidad jamás había visto. El equipo de Morrison tardó 50 años en descubrir cómo activar los dispositivos que encontraron. Les llevó otro siglo comprender su verdadera función. Para cuando empezaron a comprender el verdadero significado de su descubrimiento, habían pasado 300 años desde que dejaron la Tierra. El teniente comandante Ben Hayes se acercó para unirse a la conversación. Era mucho más joven que Morrison y el Dr. Park, nacido en una de las ciudades orbitales durante los largos años de preparación. Como la mayoría de los humanos de su generación, nunca había conocido una época en la que la humanidad no fuera, en secreto, la especie más avanzada de la galaxia. Señor, estamos recibiendo comunicaciones de nuestras estaciones de monitoreo en toda la galaxia. Hayes informó, los gobiernos alienígenas nos llaman naves fantasma. No tienen ni idea de qué somos ni de dónde venimos. El Consejo Galáctico ha convocado una sesión de emergencia para discutir la amenaza que representamos. Morrison sonrió ante la noticia. La sonrisa habría asustado a cualquier alienígena que la viera. Porque era la sonrisa de un depredador que había estado cazando pacientemente durante mucho tiempo. Durante 20.000 años, la humanidad había estado escuchando cada conversación en la galaxia. Habían visto surgir y caer civilizaciones alienígenas. Habían estudiado todas las especies, aprendido todos los idiomas y comprendido cada debilidad. ¿Qué hay del estado de nuestra flota?, preguntó Morrison. 700 naves como la Retribution están listas para ser desplegadas, respondió Hayes. Cada nave transporta a 50.000 personas y tiene suficientes suministros para operar de forma independiente durante décadas. Todas las naves están equipadas con los imposibles motores físicos y la nueva tecnología de sigilo que nos hace invisibles a los sensores alienígenas. Esta tecnología de sigilo fue uno de los mayores logros de la humanidad. Al manipular los campos cuánticos alrededor de sus naves, podían hacerlas indetectables para cualquier método de escaneo conocido. Las naves aún podían verse a simple vista, pero los sensores electrónicos simplemente no podían registrar su presencia. Esto creaba el efecto fantasma que aterrorizaba a los gobiernos galácticos. La DRA. Park levantó la vista de su tableta con una expresión seria. Jaque, tenemos que discutir las implicaciones éticas de lo que estamos a punto de hacer. Estas especies alienígenas han vivido en paz durante miles de años. Muchas de ellas ni siquiera han librado una guerra. ¿Estamos seguros de que queremos perturbar sus civilizaciones? Morrison apartó la vista de la pantalla para mirarla directamente. Esta era una conversación que habían mantenido durante décadas mientras se preparaban para este momento. La pregunta no era si la humanidad tenía el poder de cambiar la galaxia. Claramente lo tenían. La pregunta era si debían usar ese poder. Lisa, en los últimos 20.000 años, ¿cuántas guerras hemos observado entre las especies alienígenas?, preguntó Morrison. La DRA. Park consultó su tableta. Aproximadamente 4.000 conflictos importantes, incluyendo 3 intentos de genocidio total. La civilización galáctica actual mantiene la paz mediante un equilibrio de poder que requiere un aumento constante de la población militar y amenaza con colapsar en una guerra total en cualquier momento. ¿Y cuántas de esas guerras podrían haberse evitado si alguien con tecnología superior hubiera intervenido? Según nuestro análisis, casi todas. La mayoría de los conflictos alienígenas surgen de la competencia por recursos que podríamos proporcionar fácilmente o de disputas territoriales que una mejor tecnología de transporte podría eliminar. Morrison asintió.
Esta era la carga que la humanidad había decidido aceptar. Las antiguas ruinas que habían descubierto contenían no solo tecnología avanzada, sino también registros históricos. Habían aprendido que la galaxia había albergado una vez una civilización pacífica que se extendía por millones de sistemas estelares. Esa civilización había sido destruida por los mismos tipos de conflictos que libraba la especie actual. Los registros indicaban que la antigua civilización había intentado evitar su propia destrucción ocultando su tecnología y dejando atrás a maestros. Esos maestros estaban destinados a guiar a la siguiente especie inteligente que evolucionara en la galaxia. Tras 20.000 años de estudio, Morrison y los demás líderes humanos concluyeron que estaban destinados a ser esos maestros. Señor, Hayes interrumpió, recibimos informes de que 3 cruceros de la República Celati han sido enviados para interceptarnos. El Imperio Berex también está movilizando sus flotas de batalla. ¿Cómo debemos responder? Morrison miró hacia el planeta, donde miles de millones de humanos continuaban con sus vidas cotidianas sin saber que su especie estaba a punto de revelarse a una galaxia que creía extinta. Comience la fase 1 del protocolo de primer contacto, ordenó Morrison. Es hora de mostrarles lo que la humanidad ha aprendido. La almirante Kate Sullivan recorrió los pasillos de la estación Luna, la enorme milicia. El complejo que los humanos habían construido dentro de la luna terrestre. Las paredes que la rodeaban mostraban información de toda la galaxia a medida que llegaban informes de las estaciones de monitoreo. Esa especie alienígena nunca había detectado. Durante 20.000 años, la humanidad había estado observando a todas las principales civilizaciones alienígenas sin su conocimiento. Ahora, esas civilizaciones se apresuraban a responder a lo que llamaban naves fantasma. Sullivan se detuvo en el centro de mando principal, donde docenas de oficiales humanos trabajaban en las estaciones de control. Grandes pantallas mostraban los movimientos de las flotas alienígenas por toda la galaxia. El Consejo Galáctico había convocado una sesión de emergencia pocas horas después del primer informe del comandante CEAI. 12 especies principales estaban movilizando sus fuerzas militares, convencidas de que una nueva y peligrosa amenaza había surgido de las regiones oscuras del espacio. El oficial de comunicaciones, Pete Williams, se giró desde su puesto para dirigirse al almirante. Señora, estamos recibiendo la transmisión abierta del Consejo Galáctico en todas las frecuencias. Exigen que la nave fantasma se identifique y se someta a la inspección de las fuerzas del Consejo. Sullivan rió. Un sonido sin calidez ni humor. Cualquier extraterrestre que hubiera oído esa risa habría sentido un escalofrío recorrerle el cuerpo, aunque no habría entendido por qué. Era la risa de un depredador que llevaba miles de años planeando la caza. Comuníqueme con el capitán Morrison para la retribución, ordenó Sullivan. Es hora de implementar el protocolo de primer contacto. El protocolo de primer contacto se había desarrollado durante siglos de cuidadosa observación y planificación. Los científicos humanos habían estudiado todos los aspectos de la psicología, la política y la capacidad militar alienígena. Sabían qué especies eran agresivas y cuáles pacíficas. Conocían las rutas comerciales, las alianzas militares y los sistemas económicos que mantenían unida a la civilización galáctica. Y lo más importante, habían identificado las debilidades que podían explotarse si era necesario. El rostro de Morrison apareció en la pantalla de comunicación. Tenía el mismo aspecto que hacía 20.000 años, gracias a la avanzada tecnología médica desarrollada por los humanos. Tras él, el puente de la retribución mostraba actividad mientras su tripulación se preparaba para la siguiente fase de su misión. El almirante Morrison dijo con voz tranquila, el Imperio Berex está enviando 3 flotas de batalla para interceptarnos. La República Celati ha movilizado toda su cuarta armada. Los informes de inteligencia indican que al menos otras 6 especies están preparando respuestas militares. Debería proceder con la fase 1. Sullivan estudió las pantallas tácticas a su alrededor. La respuesta alienígena fue exactamente la que los planificadores humanos habían predicho. Ante una amenaza desconocida, las diversas especies de la galaxia reaccionarían con miedo y agresión en lugar de curiosidad y cautela. Este comportamiento predecible era algo que la humanidad pretendía aprovechar. Afirmativo, capitán. Muéstreles lo que hemos aprendido. Morrison asintió y se giró para dar órdenes a su tripulación. Durante exactamente 30 segundos, la UES Eretrebuschen desactivó su campo de sigilo y se hizo completamente visible para todos los sensores de 3 sistemas estelares. La señal de energía que inundó el espacio durante esos 30 segundos no se parecía a nada en la base de datos galáctica. Los motores cuánticos de la nave produjeron lecturas que los científicos alienígenas pasarían años intentando comprender.
Cuando la retribución desapareció de nuevo, dejó tras de sí algo que lo cambiaría todo. Un simple mensaje comenzó a transmitirse en todas las frecuencias de comunicación conocidas de la galaxia. El mensaje se transmitió en los 47 idiomas alienígenas principales, así como en cientos de dialectos menores que la mayoría de las especies habían olvidado. El hecho de que la misteriosa nave conociera idiomas que habían estado extintos durante miles de años fue casi tan impactante como el propio mensaje. Somos la humanidad. El mensaje comenzaba con palabras claras y sencillas que todas las especies podían entender. Hemos estado observando. Hemos estado aprendiendo. Nos hemos estado preparando. Esta es su única advertencia. El mensaje incluía coordenadas, pero no a la Tierra, como la mayoría de los alienígenas esperarían. En cambio, las coordenadas apuntaban a una pequeña luna en el borde exterior de la galaxia, un lugar que la mayoría de las especies consideraban demasiado remoto e inútil para investigar. Lo que los arqueólogos alienígenas encontrarían allí cambiaría fundamentalmente su comprensión de la historia galáctica. En el puente de su nave patrulla, el comandante Zeai observaba el mensaje con creciente confusión y miedo. Su piel cristalina se había vuelto gris. El color amarillo pálido que indicaba profunda reflexión se mezclaba con terror. Las implicaciones del mensaje eran asombrosas. Si estos humanos realmente hubieran estado observando la galaxia durante 20.000 años, lo sabrían todo sobre cada civilización importante. Señor, su operador de sensores, Killnext, informó, estamos detectando acumulaciones masivas de energía en 17 sectores diferentes. Parece que múltiples naves fantasma se están revelando simultáneamente por toda la galaxia. Esto era parte de la fase 1 del plan humano. Mientras los gobiernos alienígenas, centraban su atención en naves individuales, la humanidad demostraba que tenían naves posicionadas por todo el espacio galáctico. El mensaje era claro sin necesidad de ser expresado directamente. Estamos en todas partes. Hemos estado aquí desde siempre y nunca supieron de nuestra existencia. En el mundo natal de los Zalati, el ministro de Defensa Beltar recibió informes de sus comandantes militares con creciente alarma. Los Zalati eran conocidos en toda la galaxia por su tecnología avanzada y su naturaleza pacífica. No habían librado una guerra importante en más de 3.000 años. Ahora, se enfrentaban a un enemigo que parecía poseer una tecnología muy superior a la suya. Su científico jefe informó, nuestro análisis de la señal energética muestra capacidades tecnológicas que deberían ser imposibles. Estos humanos parecen haber dominado la manipulación de campos cuánticos a una escala nunca vista. Aparentemente, pueden viajar más rápido que la luz sin usar cristales impulsores, y su tecnología de sigilo los hace completamente invisibles a nuestros sensores. Tar estudió los informes con creciente preocupación. Los Zalati siempre se habían enorgullecido de poseer la ciencia más avanzada de la galaxia. Sus universidades atraían a estudiantes de docenas de especies, y sus centros de investigación habían realizado descubrimientos revolucionarios que beneficiaron a toda la civilización galáctica. Descubrir que otra especie poseía tecnología que hacía que la suya pareciera primitiva fue una conmoción que amenazó los cimientos mismos de su sociedad. ¿Qué sabemos de estos humanos?, preguntó Beltar. Según nuestros registros históricos, eran una especie primitiva que vivió en un pequeño planeta en el sector 7 Alfa. Nuestros estudios indicaron que se extinguieron hace aproximadamente 20.000 años. No ha habido señales de vida en su sistema desde entonces. Entonces, ¿cómo poseen ahora una tecnología superior a la nuestra? El científico jefe solo pudo negar con la cabeza, confundido. No lo sabemos, ministro. Es como si simplemente hubieran desaparecido durante 20.000 años y hubieran regresado como la civilización más avanzada de la galaxia. De vuelta en la estación Luna, el almirante Sullivan observaba los informes que llegaban de las estaciones de monitoreo en todo el espacio galáctico. La respuesta alienígena al mensaje de la humanidad fue exactamente la que sus planificadores habían predicho. Algunas especies exigían acción militar inmediata. Otras exigían contacto diplomático. Algunas de las especies más inteligentes comenzaban a hacerse las preguntas correctas sobre cómo una civilización supuestamente extinta podía regresar con una tecnología tan avanzada. Señora, informó el oficial Williams, estamos recibiendo intentos de comunicación de 43 gobiernos alienígenas diferentes. Todos quieren establecer contacto con nuestros líderes. Sullivan esbozó la misma sonrisa fría que había enfriado los corazones alienígenas de toda la galaxia. Ignoren todos los intentos de comunicación por ahora. La fase 2 comenzará cuando los equipos arqueológicos alcancen las coordenadas que les proporcionamos. Que descubran la verdad sobre la historia galáctica por sí solos.
Las coordenadas que la humanidad había transmitido condujeron a algo que conmocionaría a todas las especies de la galaxia. Ocultas en esa remota luna se encontraban las ruinas dejadas por los progenitores, la antigua civilización que había asentado la galaxia con vida inteligente hace más de 1.000.000 de años. Lo que los arqueólogos alienígenas encontrarían allí demostraría que la humanidad no había desarrollado tecnología avanzada por sí sola. Habían sido elegidos por los maestros originales de la galaxia para continuar su labor. El portavoz del Consejo, Texal, movió sus numerosos tentáculos en patrones que denotaban una angustia extrema mientras flotaba sobre la gran cámara de asambleas en el mundo natal del Consejo Galáctico. La enorme sala estaba llena de representantes de 47 especies diferentes, todos hablando a la vez en un caos de idiomas, chasquidos, silbidos y transmisiones telepáticas. En sus 300 años como portavoz, el muro nunca había visto al Consejo en tal desorden. La sesión de emergencia se había convocado a las pocas horas de los avistamientos de las naves fantasma, pero habían pasado 3 días y no estaban más cerca de comprender la amenaza. Seguían llegando informes de toda la galaxia. Se habían avistado naves humanas en 16 sectores diferentes, apareciendo siempre el tiempo suficiente para ser detectadas antes de desaparecer de nuevo como fantasmas en la noche. El afectuoso maestro Krell de la República Zalati se encontraba en el centro de la cámara, con su piel azul marcada por las cicatrices rituales que mostraban su rango militar. Los Zalati eran conocidos por su naturaleza pacífica, pero Kretal representaba sus fuerzas militares y no estaba contento con la situación actual. Los humanos afirman habernos estado observando durante 20.000 años, anunció Kretol, y su voz se oyó con claridad a través de los sistemas de traducción de la cámara. Esto es imposible. Nosotros mismos inspeccionamos su sistema después de que cesaran sus señales de radio. Nuestros científicos confirmaron que su civilización había colapsado y que su especie se había extinguido. La pantalla holográfica en el centro de la cámara mostraba imágenes de la misión de reconocimiento original. El planeta humano aparecía azul y verde como siempre, pero no había. No hay ciudades visibles desde el espacio, ni luces artificiales en la cara nocturna, ni señales de radio ni otros signos de civilización tecnológica. Durante 20.000 años, patrullas regulares habían confirmado que el planeta permanecía sin vida. Entonces, ¿cómo poseen ahora naves que pueden ocultarse de nuestros sensores más avanzados?, preguntó la embajadora Yital de la Federación Crística. Su cuerpo cristalino resonaba como una campana al hablar, creando tonos armoniosos que calmaban los nervios de la mayoría de las especies. Nuestros científicos han analizado las señales energéticas de sus breves apariciones. La tecnología que muestran supera cualquier conocimiento actual. Tex pidió silencio con 3 de sus tentáculos mientras usaba los otros para manipular los sistemas de control de la cámara. Hemos enviado equipos arqueológicos para investigar las coordenadas que los humanos proporcionaron en su mensaje. Quizás las respuestas que buscamos se encuentren allí. Las coordenadas condujeron a una pequeña luna que orbitaba una estrella muerta en una de las regiones exteriores de la galaxia. Ninguna especie se había molestado en explorar esa zona porque parecía no contener nada de valor. El equipo arqueológico estaba formado por científicos de 6 especies diferentes, todos expertos en historia antigua y xenoarqueología. La DRA. Amy Carter se encontraba en la superficie de la luna sin aire, con un traje protector que le permitía respirar en el vacío del espacio. Era la primera humana que la mayoría del equipo arqueológico galáctico había visto en persona. Su presencia entre ellos había provocado un debate considerable, ya que muchas especies aún creían que los humanos estaban extintos. Sin embargo, sus credenciales como experta en civilizaciones antiguas eran impresionantes y su conocimiento del sitio era claramente superior al de cualquier otro miembro del equipo. Lo que están viendo, explicó la doctora Carter al grupo mixto de científicos alienígenas, son los restos de una instalación progenitora. La palabra progenitor causó una profunda conmoción en el equipo arqueológico. Todas las especies de la galaxia conocían las leyendas de los progenitores. La antigua civilización que supuestamente había sembrado la galaxia con vida inteligente hacía más de 1.000.000 de años. La mayoría de los científicos modernos consideraban mitos las historias de los progenitores, ya que nunca se había encontrado evidencia física de su existencia. Las estructuras que el equipo examinaba contradecían claramente esa creencia. De la superficie lunar se alzaban edificios hechos de materiales que ninguna especie actual podía identificar. La arquitectura seguía patrones geométricos que parecían curvar el espacio a su alrededor, creando ilusiones ópticas que resultaban dolorosas al mirarlas directamente. La energía aún fluía a través de sistemas que habían estado funcionando durante 1.000.000 de años sin mantenimiento. Los progenitores eran reales, continuó la doctora Carter,
con su voz tranquila transmitiéndose con claridad a través de los sistemas de comunicación. Sembraron la galaxia con vida inteligente y supervisaron el desarrollo de especies jóvenes durante cientos de miles de años. Lo que sus historias no mencionan es que nunca se fueron. Los científicos extraterrestres permanecieron en silencio, atónitos, mientras las implicaciones de sus palabras se hacían evidentes. Si los progenitores nunca se habían ido, ¿dónde estaban ahora? ¿Y qué tenía esto que ver con el repentino regreso de la humanidad tras 20.000 años de silencio? La DRA. Carter condujo al grupo a las profundidades de las antiguas instalaciones, donde encontraron cámaras llenas de tecnología que parecía operar con principios que la ciencia moderna consideraba imposibles. Dispositivos capaces de manipular la materia a nivel cuántico, máquinas capaces de plegar el espacio y el tiempo, y computadoras capaces de procesar información a una velocidad superior a la de la luz. Los progenitores evolucionaron más allá de la necesidad de cuerpos físicos. La DRA. Carter explicó mientras caminaban por pasillos que parecían extenderse infinitamente en todas direcciones. Se convirtieron en seres de pura energía y consciencia, capaces de existir simultáneamente en cualquier parte del universo. Pero antes de trascender la existencia física, sabían que las especies más jóvenes necesitarían guía y protección. Señaló una enorme cámara donde pantallas flotantes mostraban imágenes del desarrollo de la galaxia durante el último 1.000.000 de años. Las pantallas revelaban el auge y la caída de innumerables civilizaciones. Guerras que destruyeron sistemas estelares enteros y especies que lograron grandes avances tecnológicos solo para destruirse a sí mismas en sus propios conflictos. Los progenitores dejaron atrás a sus maestros. El Dr. Carter continuó, guardianes que velarían por la galaxia e intervendrían cuando fuera necesario para evitar la destrucción total de la vida inteligente. Durante 1.000.000 de años, estos maestros observaron y esperaron a una especie que pudiera heredar su responsabilidad. El profesor Ztik, del colectivo Thorgrim, una especie conocida por su pensamiento lógico, levantó uno de sus 4 brazos para hacer una pregunta. ¿Sugiere que los humanos son estos maestros que dejaron los progenitores? No, respondió el Dr. Carter con una leve sonrisa. Sugiero que los progenitores eligieron a la humanidad para convertirse en los nuevos maestros. Durante 20.000 años, mientras construyeron sus civilizaciones y libraron sus guerras. Hemos estado estudiando en estas instalaciones y en otras similares por toda la galaxia. Hemos estado aprendiendo a usar la tecnología de los progenitores y a comprender su conocimiento. La revelación golpeó al equipo arqueológico como un golpe físico. Las implicaciones fueron asombrosas. Si la humanidad había sido elegida por los propios progenitores, entonces no eran simplemente otra especie avanzada que había desarrollado tecnología poderosa. Eran los herederos de la civilización más antigua y poderosa de la galaxia. Las naves fantasma que sus gobiernos temen se construyen utilizando principios progenitores, explicó el Dr. Carter. Podemos manipular campos cuánticos para ocultarnos de sus sensores, plegar el espacio para viajar más rápido que la luz sin cristales raros y acceder a fuentes de energía que su ciencia considera teóricas. Nos hemos estado preparando durante 20.000 años para asumir la responsabilidad que los progenitores nos legaron. De vuelta en la Cámara del Consejo Galáctico, los informes del equipo arqueológico generaron un alboroto aún mayor entre los representantes reunidos. Algunas especies se negaban a creer que los progenitores hubieran sido reales. Otras exigían pruebas de que los humanos habían sido realmente elegidos en lugar de simplemente robar tecnología antigua. Algunas de las especies más belicosas vieron la revelación de la humanidad como una amenaza que debía ser eliminada de inmediato. Usó todos sus tentáculos para imponer el orden mientras los debates se intensificaban en la Cámara. La pacífica galaxia que había existido durante miles de años se desmoronaba a medida que las especies se daban cuenta de que todo lo que creían saber sobre su historia era erróneo. El maestro de guerra Cretal estaba de nuevo en el centro de la Cámara. Su piel azul mostraba ahora los patrones más oscuros que indicaban una seria preocupación. Si estos humanos realmente poseen tecnología progenitora, entonces nos enfrentamos a una decisión. Podemos aceptar su autoridad como herederos de la civilización galáctica, o podemos librar una guerra contra oponentes que se han estado preparando durante 20.000 años. La Cámara quedó en silencio mientras todos los representantes consideraban las implicaciones de esa decisión. Algunas especies comenzaron a calcular si sus fuerzas militares podrían resistir la tecnología progenitora. Otros se preguntaban cuáles serían las intenciones de la humanidad para el futuro de la galaxia. Ninguno de ellos se percató de que ya había naves humanas desplegadas cerca de cada sistema estelar importante, esperando implementar la siguiente fase de un plan que se había estado desarrollando durante 20 milenios.
El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación del UES Retribution y observaba cómo naves de construcción de docenas de especies diferentes trabajaban junto a naves humanas para construir la primera instalación galáctica verdaderamente integrada. Habían pasado 6 meses desde que la humanidad se reveló a la galaxia, y la transformación había sido más dramática de lo que nadie podría haber predicho. El espacio alrededor de lo que una vez se llamó la zona neutral ahora bullía de actividad, ya que representantes de 47 especies trabajaban juntos en proyectos que habrían sido imposibles hace apenas un año. La respuesta inicial a la revelación de la humanidad no había sido del todo pacífica. 7 especies habían declarado la guerra en lugar de aceptar lo que consideraban una invasión de primitivos supuestamente extintos. Las guerras que siguieron fueron breves y decisivas, demostrando a toda la galaxia que las afirmaciones humanas sobre la posesión de tecnología progenitora no eran meras fanfarronerías. La comandante Ellen Brooks cruzó la plataforma de observación para unirse a Morrison en la gran ventana. Había sido ascendida a primera oficial después de que el anterior comandante decidiera retirarse a una de las pacíficas estaciones de investigación que la humanidad había establecido por toda la galaxia. Brooks era joven comparada con Morrison, nacida durante los largos años de preparación, cuando la humanidad desarrollaba en secreto su tecnología avanzada. Los movimientos de resistencia siguen activos en 7 sistemas, informó Brooks con su voz tranquila y profesional. El Imperio Brex continúa rechazando nuestra autoridad, y el Alto Consorcio está difundiendo propaganda sobre el imperialismo humano por todos los territorios del borde exterior. Morrison asintió pensativo mientras seguía observando las obras de construcción. La resistencia era esperada. A algunas especies les resultaba imposible aceptar que una civilización que consideraban extinta pudiera emerger repentinamente como la fuerza más poderosa de la galaxia. Estos grupos continuaron librando pequeñas batallas contra las fuerzas humanas, pero sus esfuerzos fueron mayormente simbólicos, no estratégicos. ¿Cuál es nuestra respuesta a los movimientos de resistencia?, preguntó Morrison. El almirante Sullivan ha autorizado una intervención limitada, respondió Brooks. Estamos utilizando métodos no letales para inutilizar sus naves y capturar a su personal. Los prisioneros se encuentran recluidos en estaciones de rehabilitación donde pueden observar los beneficios de la cooperación con la autoridad humana. Las estaciones de rehabilitación fueron una de las innovaciones más controvertidas de la humanidad. En lugar de simplemente encarcelar a rebeldes alienígenas, las estaciones proporcionaron educación sobre la historia galáctica y el papel que los progenitores desempeñaron en la siembra de vida inteligente en toda la galaxia. Muchos antiguos rebeldes que recibieron esta educación se convirtieron en algunos de los más firmes defensores de la humanidad una vez que comprendieron el verdadero alcance de lo que los humanos intentaban lograr. Morrison se apartó de la ventana para encarar directamente a su primer oficial. ¿Alguna noticia de las misiones de exploración del espacio profundo? Brooks consultó su tableta de datos antes de responder. El equipo del Dr. Park ha localizado 17 instalaciones progenitoras adicionales en regiones previamente inexploradas de la galaxia. Cada instalación contiene tecnología que podría impulsar la civilización galáctica miles de años. La división de física teórica cree haber encontrado la clave para viajar más rápido que la luz sin los cristales raros de los que dependen las especies actuales. Este fue quizás el avance más significativo desde el surgimiento de la humanidad. Durante miles de años, la civilización galáctica se vio limitada por la disponibilidad de cristales raros necesarios para impulsar motores más rápidos que la luz. Estos cristales solo se podían encontrar en unos pocos sistemas estelares, lo que significaba que quien los controlara controlaba efectivamente todo el comercio y la comunicación interestelar. El descubrimiento por parte de la humanidad de la tecnología de viajes sin cristales prometía revolucionar la sociedad galáctica. La División de Economía ha completado su análisis de lo que esto significa para el comercio galáctico. Brooks continuó: si compartimos la nueva tecnología de viajes con todas las especies por igual, eliminaremos los conflictos por recursos que han causado la mayoría de las guerras en la historia galáctica. Morrison sonrió ante esta noticia. La eliminación de los conflictos por recursos había sido uno de los principales objetivos de la humanidad desde que comenzaron a estudiar la civilización galáctica hace 20.000 años. Las interminables guerras por materiales raros, planetas habitables y ubicaciones estratégicas habían impedido que las especies de la galaxia alcanzaran su máximo potencial. Con viajes ilimitados a velocidades superiores a la de la luz, todas las especies podrían expandirse a regiones del espacio previamente inalcanzables. Señor, dijo Brooke, hay algo más que debería saber. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado señales de fuera de nuestra galaxia. Los progenitores parecen haber dejado maestros en otras galaxias también, y algunos de ellos están empezando a darse cuenta de lo que hemos logrado aquí.
Morrison sintió un escalofrío a pesar de la cálida temperatura en la plataforma de observación. La posibilidad de que otras galaxias contuvieran sus propias versiones de maestros progenitores había sido discutida por científicos humanos, pero nadie esperaba que el contacto se produjera tan pronto. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad era solo un grupo entre muchos elegidos para heredar la responsabilidad progenitora, entonces el universo era mucho más complejo de lo que nadie había imaginado. ¿Qué tipo de señales estamos detectando?, preguntó Morrison. Secuencias matemáticas y mapas estelares. Brooks respondió: las señales parecen ser mensajes de prueba diseñados para determinar nuestro nivel de avance tecnológico. Nuestros científicos creen que los emisores están evaluando si estamos listos para contactar con una comunidad más amplia de herederos progenitores. Morrison miró hacia atrás por la ventana de observación hacia el bullicioso proyecto de construcción que se desarrollaba abajo. Representantes de especies que habían sido enemigas durante miles de años ahora trabajaban codo con codo en proyectos que beneficiarían a toda la civilización galáctica. Ingenieros humanos compartían libremente tecnología avanzada con científicos alienígenas. Las rutas comerciales que habían sido fuente de conflicto durante milenios estaban siendo reemplazadas por redes de transporte que podían servir a todos por igual. ¿Cuánto tiempo tardaremos en poder responder a estas señales?, preguntó Morrison. La División de Comunicaciones estima que necesitaremos al menos 5 años más para desarrollar tecnología capaz de enviar mensajes a otras galaxias, respondió Brooks. Sin embargo, los equipos arqueológicos del Dr. Carter creen que podrían encontrar el equipo necesario en una de las instalaciones progenitoras restantes. Morrison asintió y volvió su atención a la escena de abajo. En los 6 meses transcurridos desde que la humanidad se rebeló, habían logrado más en términos de paz y cooperación galáctica que los 1000 años anteriores de diplomacia alienígena. Especies que nunca habían confiado entre sí ahora compartían recursos y tecnología. Los descubrimientos científicos que se habían mantenido en secreto para obtener ventajas competitivas se estaban poniendo a disposición de todas las civilizaciones. La transformación tuvo sus costos. Algunas especies perdieron sus posiciones de poder al eliminarse los conflictos por los recursos que sustentaban su dominio. Algunas civilizaciones vieron colapsar sus sistemas económicos cuando las tecnologías que habían monopolizado se pusieron a disposición de todos. Pero por cada grupo que perdió poder, docenas de otros obtuvieron oportunidades que antes eran imposibles. Señor, Brock dijo, el almirante Sullivan solicita una conferencia telefónica con todos. Comandantes superiores. Quiere hablar sobre la siguiente fase de nuestra misión. Morrison echó un último vistazo al proyecto de construcción que se encontraba abajo antes de girarse para seguir a su primer oficial hacia el centro de comunicaciones. La siguiente fase implicaría expandir la influencia humana más allá de su galaxia actual para establecer contacto con otras civilizaciones herederas de los progenitores. La perspectiva era emocionante y aterradora a la vez. Durante 20.000 años, la humanidad se había preparado para asumir la responsabilidad de su propia galaxia. Ahora descubrían que su responsabilidad podía extenderse mucho más allá de lo que habían imaginado. Las naves fantasma que una vez cruzaron las estrellas en secreto se estaban convirtiendo en la base de una civilización interestelar que podría abarcar múltiples galaxias. Mientras Morrison caminaba por los pasillos de la retribución, reflexionó sobre lo lejos que había llegado la humanidad desde aquellos primeros días, cuando eran solo otra especie primitiva que enviaba señales de radio al espacio. Habían aprendido a ser pacientes, desarrollado una tecnología increíble y aceptado la responsabilidad de proteger la vida inteligente en toda la galaxia. Pronto sabrían si estaban listos para proteger algo aún mayor.